Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Hola, muchas gracias, ¿eh? Encantada de estar aquí otra vez para este análisis tan profundo. El placer es mío. Y bueno, para quienes nos escuchan desde cualquier parte, quiero que se imaginen esto por un segundo, ¿vale? A ver, Abren un cajón antiguo en casa y les llega de golpe, pues no sé, el olor a plastilina seca ostras, sí, o a un libro muy viejo. Y de repente, sin previo aviso, su cerebro los coge y los transporta 20 años atrás, directamente al salón de la casa de su abuela. totalmente. Un viaje en el tiempo, literal. Exacto. Pues hoy, en esta exploración profunda que vamos a hacer, nuestra misión es diseccionar precisamente por qué nuestra mente hace eso. Vamos a mapear ese viaje tan extraño, tan caótico y a veces bastante doloroso que llamamos crecer. Sí, sí, desde luego que tiene tela. Desde esa nostalgia sensorial de la infancia que decíamos, pasando por, bueno, las modas incomprensibles del instituto, Madre mía, no me lo recuerdes. ya te digo, hasta llegar a ese momento exacto en el que uno se da cuenta de que ser adulto consiste básicamente en pagar facturas y cenar cereales frente al ordenador porque no te queda energía para más. Es un trayecto fascinante, la verdad. Y lo mejor de todo es que para preparar esto hemos revisado una montaña de materiales. Una locura de fuentes, sí. O sea, hemos cruzado datos de transcripciones de entrevistas súper íntimas, también podcasts de aprendizaje de inglés que debaten un poco estos dilemas de la vida diaria, y hasta libros de texto académicos que analizan la psicología del instituto. Ujú. Y al juntar todo esto nos damos cuenta de que hay un hilo conductor clarísimo, ¿no? Que todos experimentamos esta transición a la edad adulta con los mismos choques emocionales. Aunque claro, uno siempre cree que su experiencia es única y especial. Total. Pues, a ver, empecemos por ese momento del cajón y el olor a libro viejo, porque a mí me parece alucinante. Es que es muy fuerte. Cuando la gente mira hacia atrás a sus primeros años de vida, casi nadie recuerda la infancia como una línea de tiempo ordenada. No, que va. O sea, nadie dice, ah, sí, recuerdo exactamente qué pasó en marzo de 1998. Claro, no funciona así. Lo que vienen son fogonazos, Mm. ¿verdad? El olor a hierba recién cortada, Mm. el tacto de una alfombra del salón, el sabor de la merienda que te hacían. O sea, pura memoria sensorial. ¿Por qué el cerebro decide guardar las cosas de esta manera? Pues a ver, las fuentes académicas que hemos consultado nos dan una explicación neurobiológica. Muy elegante, la verdad. A ver, cuéntame. Resulta que a esa edad tan temprana, la corteza prefrontal, que es, digamos, la parte del cerebro encargada de organizar los recuerdos de forma cronológica y lógica, ¿Sí? pues esa parte aún está en plena construcción. Es como una obra a medio hacer. Vale, vale. Sin embargo, la amígdala, que es la que procesa las emociones, y el bulbo olfatorio están completamente operativos desde el principio. Y de hecho, están físicamente conectados. Ostras, qué fuerte. Claro, por eso no recuerdas la secuencia lógica de lo que hiciste un verano entero a los 8 años, pero de repente hueles protector solar o cloro y el cerebro te lanza un throwback masivo, ¿sabes? Un viaje directo. Exacto, un viaje emocional inmediato. Al final es un mecanismo básico de supervivencia. El cerebro necesita anclar el aprendizaje a emociones muy intensas. Claro. Y supongo que el entorno graba distintos fogonazos dependiendo de dónde viva cada uno, claro. Exactamente. Por ejemplo, en las entrevistas se veía que quien crece en una gran ciudad, pues tiene anclado el ruido constante, ¿no? Los atascos, ese olor a polución y la imagen de la gente corriendo a todas partes. Sí, un estrés continuo. Pero luego, en cambio, hay quienes relatan infancias en el campo, con muchísimo aire fresco, pero también con una sensación de aislamiento brutal. Claro, el aburrimiento del campo. Y mencionaban algo súper gracioso, los gallos. Ay, sí, lo de los gallos. Gallos escandalosos despertando a todo el mundo a las 5 de la mañana. Que, a ver, un gallo a las 5 de la mañana te arruina cualquier recuerdo idílico de estar en la naturaleza. Te lo destroza por completo, sí. Pero fíjate que, aunque el contexto cambie muchísimo de la ciudad al campo, los libros de desarrollo infantil señalan que hay denominadores comunes. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues cosas que son pura psicología infantil universal. Por ejemplo, la necesidad de crear refugios. Ah, claro, la típica casa en el árbol. Exacto. Construir una casa en el árbol o hacerte un fuerte en el salón con los cojines del sofá. Yo hacía eso. Es que todos lo hacíamos. Es el primer intento que tiene un niño de sentir que controla su entorno, de tener su escondite secreto.
Qué curioso. Y luego están las interacciones familiares, ¿no? Esas guerras sin cuartel con los hermanos por el mando de la tele. Madre mía, la Tercera Guerra Mundial por poner los dibujos. Tal cual. Que los expertos dicen que en el fondo son ensayos de jerarquía social. Ostras, nunca lo había pensado así. Y por supuesto los miedos irracionales. O sea, necesitar una lucecita encendida por la noche por miedo a los monstruos o esconderse debajo de la manta cuando hay una tormenta. Ya, es verdad. Que, a ver, racionalmente una manta no detiene un rayo, obviamente, Claro que no. pero proporciona una barrera psicológica que para un niño es imprescindible. Bueno, viendo la infancia así, a mí se me ocurre una analogía. Dispara. Es que me parece que ser niño es como disfrutar de una prueba gratuita de un software espectacular. Un free trial. Exacto, un free trial. Estás ahí trasteando con todas las funciones premium. O sea, la comida aparece hecha por arte de magia en la mesa. Ya te digo. La ropa siempre está limpia en el armario. No hay consecuencias reales a largo plazo de tus actos. Y lo mejor de todo es que estás disfrutando de esto sin tener ni idea de que esa prueba gratuita va a caducar. Y que pronto vas a tener que pagar la suscripción completa. Eso es. Y yo me pregunto, viendo los datos, ¿es por eso que sentimos tanta nostalgia? O sea, simplemente porque echamos de menos esa lentitud y que nos lo den todo hecho. Pues, a ver, es una metáfora muy ingeniosa la del software, pero la investigación psicológica añade un matiz. Un poco más cruel, la verdad. Uy, a ver. No es solo que extrañemos no tener que pagar facturas, que también. Claro, obvio. Lo que realmente se pierde y lo que el cerebro de las personas añora tan profundamente de esa etapa es la falta de autoconciencia. La falta de autoconciencia. ¿Cómo es eso? Claro. Un niño no sabe que está en una prueba gratuita. Simplemente existe, fluye, no se está juzgando a sí mismo constantemente desde fuera. Ya, no está pensando en qué pensarán los demás. Exacto. Y esa ignorancia es la verdadera magia de la infancia. Pero el problema es que esa magia se rompe de golpe en el momento exacto en el que entra la adolescencia. Claro, el finiquito de la inocencia. Llega la temida fase incómoda. Exactamente. La autoconciencia aterriza como un yunque en la cabeza. De repente, el adolescente se da cuenta de que el mundo le está mirando. Y eso tiene que dar un vértigo. Genera un pánico existencial tremendo. Al dejar de ser simplemente niños, los textos explican que el cerebro entra en una especie de modo de supervivencia social. Ajá. Y busca desesperadamente un papel que interpretar para no sentirse tan vulnerable. Y ahí es donde nacen los ecosistemas de los institutos. Totalmente. Que de verdad, analizando las fuentes, los institutos son dignos de un documental de naturaleza salvaje. De National Geographic, por lo menos. Literal. Es fascinante cómo la psicología nos empuja a adoptar arquetipos tan rígidos. Es que entras por la puerta el primer día y casi parece que te asignó un personaje, ¿no? Sí, te dan el guión. Tienes al rebelde, que lo cuestiona todo, tienes al empollón, que se refugia totalmente en el rendimiento académico, luego está el fiestero, el problemático. Y fíjate que las fuentes insisten en que esto no es casualidad. Evolutivamente hablando, los humanos necesitamos pertenecer a una tribu para sobrevivir. Ya. En la prehistoria, estar solo en la sabana significaba la muerte física, ¿verdad? Te comía un león. Pues en el instituto, no encajar significa la muerte social. El cerebro lo procesa casi con el mismo nivel de alerta. ¡Qué fuerte! Por eso vemos en las fuentes este tribalismo estético y musical que es súper extremo en esa época. Las modas bochornosas. Ay, madre mía, las modas hablaban de la fase gótica. Sí, ropa negra de pies a cabeza en pleno agosto. Delineador oscuro, música súper deprimente. O la fase punk, con los pelos de punta. Y el tema musical, que era como una religión. Totalmente. El tribalismo de estar obsesionado con las boy bands en plan NSYNC o los Backstreet Boys. Frente a los que escuchaban grunge, ¿no? Nirvana, Pearl Jam. Exacto. Es que no era solo escuchar un tipo de música, era una declaración formal de alianzas. Era como decirle al resto del pasillo, yo pertenezco a este grupo, no me ataquéis. Unas alianzas que, a ver, seamos sinceros, hoy en día hacen que quienes nos escuchan seguro que quieran esconderse bajo tierra cuando ven esas fotos antiguas. ¡Ostras, sí! ¡Qué vergüenza! Especialmente, no sé por qué, pero cuando las madres deciden, de una forma muy traicionera, sacar esos álbumes de fotos justo delante de nuestras parejas actuales. Es un clásico. Las madres saben hacer daño. Pero bueno, más allá de la ropa y de la estética, esa autoconciencia que decías antes se traduce en una ansiedad paralizante en el día a día.
Sí. Por ejemplo, en los podcasts y testimonios que cruzamos, hablaban del terror absoluto de tener que hacer una presentación en clase a los 12 años. Ah, sí, la exposición oral. Eso es, sentir que el corazón se te va a salir por la boca. O los primeros amores no correspondidos. Uf, qué mal se pasa. Pasarse un año académico entero mirando a alguien desde el otro lado del aula, ¿no? Sintiéndote diferente, sintiendo que no encajas con los populares que hacían deporte. Ya. Y no atreverte jamás a cruzar esos 3 metros para decirle un simple hola. Es que es durísimo. Y la psicología lo explica muy claro. A esa edad, el riesgo de rechazo se procesa neurológicamente de una manera casi idéntica al dolor físico. Ostras, igual que un dolor físico. Sí, las emociones están con el volumen al máximo y encima no tienes experiencia previa en la vida para gestionarlas. Todo es a vida o muerte. Viendo esto, a mí me gusta imaginar todas estas fases de moda y estas tribus como disfraces. A ver. Disfraces que uno se lleva al probador de una tienda, ¿no? Me gusta. O sea, entras, te pruebas el traje de rebelde, te miras al espejo y ves que te queda fatal. Claro, no te pega nada. Luego te pruebas el de gótico intenso y resulta que tampoco encaja contigo. Y te los vas quitando uno tras otro hasta que encuentras la ropa definitiva, que será tu personalidad adulta. Totalmente. Y yo te pregunto, aunque es un mal trago enorme mirarlo en retrospectiva, ¿no crees que esas fases tan vergonzosas son en realidad un mal necesario para descubrir quiénes somos realmente? Es que no es que sean un mal necesario, es que las fuentes coinciden en que son imprescindibles. No te las puedes saltar en absoluto. No. ¿Qué va? Como bien dices con tu analogía, es un campo de pruebas. Necesitas ponerte esos disfraces, que te queden francamente mal, para entender por contraste cuáles son tus verdaderos límites, tus verdaderos valores. Claro, ensayo y error. Y toda esta experimentación interna que sufres en el instituto es lo que prepara el terreno para el siguiente gran choque tectónico de crecer. El salto al vacío. Exacto. El puente hacia la independencia externa. Ese momento de demostrarle al mundo y a ti mismo que puedes sobrevivir solo. Y, madre mía, las primeras pruebas de supervivencia suelen ser los primeros trabajos. Los famosos primeros empleos. Que, leyendo las anécdotas que tenemos de las fuentes, a veces sonan más a trauma psicológico que a un paso hacia la madurez. Totalmente. Me acuerdo de una historia brutal, de alguien cuyo primer empleo fue en una pizzería. Ay, sí, lo leí. Pobre. Relataba cómo el olor a pepperoni se le impregnaba en la piel, en los poros, en el pelo, durante días, y terminó odiando la pizza para siempre. Un trauma astronómico. Pobre persona. Ya ver, son trabajos súper monótonos, ¿no? Muy repetitivos. Pero supongo que tienen una función clave en este desarrollo, ¿verdad? Sí, desde luego. La función principal de estos curros tan duros es enseñarte la relación directa de causa y efecto en el mundo real, material. A ver, explícame eso. Piensa que hasta ese momento, cuando un adolescente se esforzaba en el instituto, el resultado era una nota en un papel, un número. Es algo muy abstracto. Dinero en tu bolsillo para pagar tu propia gasolina o irte de cena. Ostras, claro. Es la primera vez que tus acciones tienen un peso material y tangible innegable. Y eso te cambia la cabeza. Lo cual nos lanza directamente a otro gran precipicio. Llegar a los 18 años y el momento de mudarse de casa de los padres. El gran paso. Ya sea para ir a la universidad, a otra ciudad, o simplemente buscarse la vida. Es una montaña rusa emocional curiosísima, si analizamos lo que cuenta la gente. Sí, es un contraste brutal. Por un lado, relatan una euforia casi delirante, la libertad absoluta. Pero por otro, el terror paralizante de sentarte la primera noche en una cama nueva, mirar a la pared y decir, ostras, estoy completamente solo. Es que ahí es donde choca la teoría con la práctica. Ajá. Porque, la independencia en la cabeza de un adolescente de 16 años significa nadie me dice a qué hora tengo que llegar a casa. Claro, hacer lo que te dé la gana. Pero la independencia en la realidad, con 18 o 20 años, significa, ostras, el papel higiénico no se repone solo en el baño. Totalmente. Es que la ropa mágica no existe. No, tristemente no. O sea, ya no puedes dejarla hecha una bola en el cesto de la ropa sucia y mágicamente aparece planchada, doblada y oliendo a lavanda en tu cajón al día siguiente. Eso es un shock importante para muchos. Ni tanto. Mira, yo lo veo como que la independencia es como llegar a un buffet libre espectacular. A ver este buffet. Llegas y puedes comer exactamente lo que te dé la real gana. Nadie te controla. Pero el problema es que cuando llegas con tu plato vacío, te dan un delantal
y te dicen que tienes que ir tú a la cocina a prepararlo todo desde cero. ¡Qué faena! Y no solo eso, sino que después te toca fregar a ti toda la montaña de cacharros. Esa es la mejor descripción de independizarse que he oído nunca. Y aquí es donde quiero preguntarte algo clave. Frente a esa montaña de platos sucios en el fregadero y toda la ropa sin lavar, ¿es este el momento exacto, psicológicamente hablando, en el que empezamos a perdonar a nuestros padres? Pues fíjate, más que hablar de perdón, los textos lo definen casi como una epifanía de empatía. Epifanía de empatía. Si de repente el cerebro hace un clic. Dejas de ver a tus padres como esas figuras de autoridad caprichosas que solo querían fastidiarte los planes y ponerte reglas absurdas, Ya. y pasas a verlos como lo que son. Seres humanos normales y corrientes, agotadísimos, que estaban lidiando con esta misma carga invisible de mantenimiento de la vida adulta. Ostras. Y descubrir esto, darte cuenta de este peso, es esencialmente cruzar la frontera hacia lo que hoy llamamos el adulting, ¿no? La cruda y monótona realidad de ser un adulto en la práctica. Y vaya si es cruda, porque leyendo los testimonios, ese choque contra el muro de hormigón de la rutina diaria empieza muy pronto cada día. Empieza literalmente en el momento en el que suena el despertador. Eso es. Las batallas matutinas que describen las fuentes son épicas. Había personas relatando cómo le dan al botón de 5 minutos más en el móvil 3, 4, 5 veces, Un clásico. y que mantienen debates filosóficos con el nórdico de la cama, preguntándose en voz alta, a ver, ¿de verdad es estrictamente necesario que yo sea un adulto funcional hoy? Y el gran problema de esas mañanas tan lentas, y esto es algo que los sociólogos subrayan mucho, es que ahora vienen acompañadas de un acelerador de ansiedad brutal, ¿Cuál? la trampa del teléfono móvil. Uf, sí. O sea, lo que se analiza en el comportamiento de los adultos es cómo coger el móvil nada más abrir los ojos, estando todavía en la cama, te dispara el cortisol. Claro, te pones a hacer scroll. Exacto. Empiezas a hacer scroll pensando, bueno, 5 minutitos para despejarme. Pero en realidad lo que estás haciendo es comparar tu propia vida real, que en ese momento es caótica, estás somnoliento, despeinado, Y tienes que ir a trabajar. y lo comparas con los highlights, con los mejores momentos supereditados de las vidas ajenas en redes sociales. Ya. Y eso, según los expertos, genera una ilusión óptica destructiva. Te hace creer que todo el mundo en el planeta tiene su vida milimétricamente resuelta, menos tú. Claro. Y encima, con esa sensación horrible de ser el único fraude de todo el universo, te tienes que levantar de la cama a gestionar la burocracia de existir, Ahí empieza lo divertido. pagar facturas, ¿no? Descifrar cómo demonios se hace la declaración de la renta sin que te metan en la cárcel por equivocarte en una casilla. Qué estrés, por favor. O el clásico que mencionaban, llamar por teléfono a un sitio oficial para pedir una cita médica, Parece una tontería, pero impone. impone muchísimo. Cuando te toca hacerlo a ti solo por primera vez, te quedas en blanco. Y todo esto culmina en una imagen que a mí me parece súper universal de la adultez que salía en las fuentes. ¿La cena? Sí, estar de pie en medio de la cocina a las 9:00 de la noche. Mirar tu piso, que está súper desordenado, hacer un cálculo mental de la poquísima energía que te queda en el cuerpo y decidir que vas a cenar un maldito bol de cereales porque no puedes dar ni un paso más. Ostras, qué real. Y fíjate que lo más revelador de los estudios, y a la vez lo más duro, es que esta fatiga operativa no se pasa con los años. No, ¿qué va? Hay un testimonio en los materiales muy conmovedor de una madre que reflexiona precisamente sobre el hecho de envejecer. Ajá, lo recuerdo. Ella explica que con el paso del tiempo la carga simplemente muta, cambia de forma. Vale. A lo mejor con 50 años ya sabes perfectamente cómo hacer la declaración de la renta sin sudar frío, pero entonces empiezan los dolores articulares, Uf, empieza la artritis, y ella describe en la entrevista una frustración mental tremenda de estar en su casa, ver una bombilla fundida en el techo, mirar la escalera de mano y darse cuenta, con todo el dolor de su corazón, de que su cuerpo ya no le permite subirse ahí, hacer un arreglo tan simple. madre mía. Y es justo ahí donde ella cita esa frase tan famosa, ¿no? La de «la juventud se desperdicia en los jóvenes». Ostras, es que se te encoge el estómago al escuchar algo así porque sabes que lleva toda la razón del mundo. Totalmente. Viendo todo este panorama que hemos descrito, ser adulto se parece muchísimo a recibir una de esas actualizaciones de software en el móvil que nadie ha pedido. Ostras, sí, otra vez lo del software. Claro,
Piensa que de repente te levantas un día, el sistema te cambia toda la interfaz, te oculta las aplicaciones divertidas que te gustaban, te consume el triple de batería en segundo plano. Sí, sí, sí. Y para rematar la jugada, no hay ningún maldito botón en ningún sitio que te permita desinstalarla y volver a la versión anterior de la infancia. Qué buena metáfora. Es que es exactamente así. Y yo quiero que me digas la verdad con los datos en la mano de todo lo que hemos investigado. ¿Hay alguien en el mundo que se sienta realmente como un adulto de verdad? ¿O estamos todos básicamente participando en una obra de teatro masiva donde vamos improvisando el guión sobre la marcha? Pues a ver, la evidencia psicológica apunta a lo segundo. Estamos inmersos en un síndrome del impostor colectivo de manual. O sea, estamos fingiendo. Literal. Nadie, a ninguna edad, siente que de repente ha cruzado una línea de meta invisible y le han entregado el manual definitivo con todas las respuestas. Ya me parecía a mí. Pero claro, esto desencadena un conflicto existencial enorme en las personas. ¿Por qué? Porque como la rutina del día a día, esto de ser un adulto funcional, nos consume tantos recursos cognitivos y físicos, surge un vacío. Un silencio súper preocupante respecto a los sueños. Ah, los sueños de la infancia. Exacto. Las aspiraciones que teníamos antes de entrar en esta rueda del hámster. Claro, es que cuando éramos niños y operábamos desde esa falta de autoconciencia, desde esa curiosidad pura, los sueños eran inmensos, ¿verdad? No había límites. Uno quería ser astronauta. Hasta que, claro, descubría en tercero de la ESO que la física cuántica y las matemáticas avanzadas no perdonan. Y decías, pues adiós a la NASA. Total. O el clásico sueño de ser veterinario. Ese. Todos hemos practicado con un estetoscopio de plástico examinando al pobre perro de la familia. Que el pobre perro te miraba con cara de pedir auxilio. Exacto, aguantando el chaparrón. Eran unas metas que nacían puramente de la ilusión. No había cálculo. Pero claro, al hacernos adultos se nos instala en la cabeza algo que las fuentes definen de una forma genial. ¿El gestor práctico? Eso es. Es como si un ejecutivo con traje, muy estricto, súper aburrido y cuadriculado, entrara en nuestra mente sin que nadie le haya invitado a la reunión. Tal cual. Y este gestor se sienta en la mesa y empieza a exigir estabilidad. Nos empieza a hablar de pagar hipotecas, de tener un buen currículum, del qué dirán los demás. Ya. Y el terror a no cumplir con esas exigencias sociales, a quedarnos atrás, hace que le vayamos cediendo el control, forzándonos a tomar decisiones vitales cada vez más seguras, pero también mucho más grises. Me encanta cómo se explica este conflicto en uno de los textos con la analogía de la ventana, porque de verdad me pareció devastadora. Creativa de nosotros, en realidad nunca muere del todo. Es como una pequeña ventana en una habitación vacía, ¿no? Por la que entra un rayito de luz. Pero claro, pasan los años y empezamos a apilar cajas de cartón delante de la ventana. Las obligaciones. Claro, ponemos la caja del pago del alquiler mensual, la caja de complacer a nuestro jefe, la caja del estrés, la del qué dirán. Y vas tapando la luz. Exacto. Ponemos tantas y tantas cajas que llega un punto en el que olvidamos por completo que la maldita ventana seguía ahí detrás. Sí. Y de pronto, no sé, un martes cualquiera volviendo del curro, algo hace que se mueva una caja. La luz te da directamente en la cara por un segundo y terminas llorando en el aparcamiento de un supermercado al volante del coche sin entender muy bien qué te está pasando. Pues mira, los psicólogos explican que ese llanto en el coche no es que te estés volviendo loco, es duelo. Duelo. Duelo real. Es el dolor profundo de reconocer que nos hemos desconectado de una parte vital de nosotros mismos. Y lo hemos hecho por puro instinto de supervivencia práctica, por seguir adelante. Ostras. El gran problema aquí es cómo la sociedad moderna, o al menos la cultura popular, nos dice que tenemos que solucionar este dolor. Totalmente. Porque ahí es cuando llega el típico consejo motivacional tóxico, ¿no? El que viene escrito en una taza de café cookie que te dice, déjalo todo y persigue tus sueños. Sí, el optimismo ciego. Que, a ver, suena súper poético para el final de una película de Hollywood. Claro. Pero en el mundo real, mi casero tiene una opinión muy poco poética sobre que yo deje de pagarle el alquiler a final de mes. Lógicamente el casero los sueños le dan igual. Y que yo sepa, el supermercado todavía no acepta pasión desmedida por mis sueños como método de pago en la caja registradora. Todavía no han implementado esa opción. Entonces, siendo realistas y viendo lo que dicen los expertos, ¿cómo se limpia esa ventana? Sin arruinar nuestra infraestructura práctica y acabar viviendo debajo de un puente.
Pues la madurez real, según los psicólogos que analizan esto, no radica en el dramatismo de dejarlo todo de un día para otro. Menos mal. No se trata de despedir al gestor práctico que decíamos antes y quemar el edificio entero. Se trata de sentarte a negociar con él. Ah, interesante. El objetivo final es la integración. Consiste en abrir de forma muy deliberada pequeñas rendijas de tiempo y de energía dentro de esa rutina que te agota, para no abandonarte a ti mismo del todo. Vale. Por ejemplo, retomar un hobby antiguo, aunque solo puedas dedicarle media hora a un sábado. Aprender algo totalmente inútil para tu currículum, pero que a ti te apasione. Ya. Ir despacio, pero firme. Exacto, ir despacio. Moverse con cuidado para proteger tu estabilidad mental y económica no es un fracaso. El único fracaso catastrófico real es decidir que esa chispa tuya, que esa ventana de la que hablabas, ya no tiene ningún valor y tapiarla para siempre. Es decir, aceptar al gestor práctico en la empresa, porque hace falta alguien que lleve las cuentas, pero dejarle clarísimo que él no es el dueño absoluto del negocio. Esa es la conclusión perfecta, de verdad. Sí, ¿verdad? Fíjate que si conectamos todas las piezas de este mapa que hemos dibujado hoy, desde cómo nuestro cerebro infantil guardaba los olores de la casa de la abuela, hasta la construcción de nuestra identidad a base de tropiezos en el instituto, pasando por el choque brutal de la independencia y la fatiga constante de pagar facturas, al final nos queda una lección vital clarísima en todas las fuentes. ¿Cuál dirías que es? Que crecer no es una línea recta, no es una meta a la que llegas y te dan un diploma, es un proceso de demolición y reconstrucción constante a lo largo de toda tu vida. Qué gran verdad. Las equivocaciones, las modas bochornosas del instituto, los trabajos horribles oliendo a pizza, son simplemente la matrícula que todos pagamos en la escuela de descubrir quiénes somos. Es el peaje inevitable de vivir, ni más ni menos. Exacto. Pues bueno, con esta idea tan potente sobre la mesa, para quienes nos escuchan hoy y que seguramente estén lidiando en este preciso momento con su propio gestor práctico, les quiero lanzar una pregunta directamente para que le den una vuelta. Adelante, déjales pensando. Si alguien que nos esté escuchando pudiera inventar una máquina del tiempo ahora mismo, viajar al pasado y plantarse delante de su yo de 10 años, para mostrarle que hoy son adultos independientes con su propia casa y sus propias reglas. A ver. ¿Estaría ese niño de 10 años profundamente decepcionado al ver lo estresados y cansados que viven el día a día? ¿O por el contrario, estaría absolutamente maravillado y dando saltos de alegría al descubrir que ahora, por fin, pueden permitirse el lujo de cenar cereales todas y cada una de las noches y no hay nadie en todo el universo que se lo pueda prohibir? Esa es una pregunta brutal, la verdad. Pues que la gente que nos escucha se quede con eso en la cabeza, que hagan esa reflexión y, sobre todo, no pierdan nunca la curiosidad por seguir aprendiendo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.